Bueno, buenas noches de alguna manera para llamarlos de lo que tenemos hoy como información principal. 20:06, estamos en vivo, arrancamos aquí Punto de Vista y arrancamos con este tuit. El tuit que sin duda alguna genera ya hoy una cantidad de hechos, comentarios, reacciones, preguntas, ¿verdad? Bueno, muchas cosas. El tuit de Julio Mazzoleni y lo anunció en conferencia de prensa. En segundito vamos a escuchar también esa parte. Atendiendo situación regional del COVID-19, hemos decidido, y atención a esto, porque es importante tener en cuenta lo que se anuncia, tomar medidas preventivas, dice, suspensión de actividades educativas privadas y públicas. No hay clases, categórico eso. Actividades recreativas y sociales, y ahí entra un poco el tema de los conciertos y todo ese tipo de cosas que ya se dijo, quedan todas suspendidas, ¿verdad? No hay actividades. Ahora, actividades sociales particulares, hay cuestiones. Me decían, mañana cumpleaños, más de 100 personas, el sábado, más de 300 invitados. Decisión personal, particular, hay sanciones por eso. Bueno, vamos a comentar eso un minutito nada más. Deportivas, ¿verdad? Se habló del partido de esta noche ya. Hay que ver, hasta ahora se hablaba así que la gente entraba o no al partido de Libertad. Hay que ver qué pasa, a ver si tenemos algunas imágenes. Seguramente están las imágenes de Tigo, ¿verdad? O de alguno de los canales, tiene que tener ahí. Ustedes me dicen si ya empezó el partido, no empezó, si hay gente en la gradería, ¿verdad? A las 9:30 el partido. Ah, bueno, entonces vamos a ver qué pasa en los próximos minutos si la gente entra o no a la cancha. Religiosas de alta concurrencia. ¿Las misas son religiosas de alta concurrencia? Cacupé, por ejemplo, ya no, ¿verdad? Hay que suspender. Me imagino la misa de Cacupé, ¿verdad? Y me imagino también que de las iglesias mismas, porque son de alta concurrencia, ¿verdad? Entonces también me imagino que la SED va a sacar. Todavía no sé si ya hubo comunicado o no, lo que ellos habían dicho, el tema del saludo y todo eso, pero ¿cómo queda ahora las misas? Eso también, ¿verdad? Que también es una concurrencia masiva de la gente. Disposición que corre desde la fecha, dice, desde la fecha, durante 15 días. Y estaba mirando el calendario, si vamos nosotros y busquemos un poquito nuestro calendario, hoy es 10 de marzo del año 2020. Entonces hacemos un poquito un cálculo. Bueno, este ya es todo el año ya, pero bueno, está bien, es lo que conseguimos, ¿verdad? Entonces, ahí está, miren lo que es, hoy es 10, acá está, 10. Y es una cuestión de contar o no, ¿verdad? Es lo que menos importa, pero es para tener nomás una referencia hasta cuándo estamos anunciando el 15, porque hay que calcular pues eso, ¿verdad? No, desde esta semana, no. Estamos hablando del 10, si contamos desde el 10, ¿verdad? Y van a ver ustedes, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quedó hasta el 24 de marzo. Hasta el 24 de marzo si es que incluyo hoy. Hasta el 25 de marzo si es que corre desde mañana. O sea, estaría entre el 24 y el 25 de marzo. Eso para tener en cuenta también las actividades que se van a formular durante todo este tiempo, ¿eh? Recordamos, y acá hay una fecha importante, el 26 de marzo juega la selección paraguaya. Que es un partido que juega aquí, ante Perú. Es justo en la fecha límite y hay que ver cómo estamos, porque esto es para ser analizado, me imagino, también más adelante, porque ahora se toma una medida por 15 días, pero más adelante se va a hacer el análisis correspondiente. Bueno, ¿qué decía el ministro de Salud? Escuchemos, conferencia de prensa donde puntualmente hablaba de la situación, de por qué se adoptaba y qué medidas se adoptaban. Quiero hacerles un breve relato del segundo caso de coronavirus que fue confirmado en el día de la fecha. El segundo caso, un hombre que estuvo por la República Argentina entre Buenos Aires y Córdoba del 4 al 26 de febrero. Después retorna al Paraguay por vía terrestre. Al retornar el día 3 de marzo desarrolla síntomas, el 4 es internado y el 5 es trasladado a terapia intensiva. A partir de allí han habido varios contactos, entre ellos 2 médicos que se encuentran internados en otro sanatorio de la capital. Quiero decirles que en ese periodo de tiempo también ha tenido múltiples contactos. Esto refleja de alguna manera que no podemos descartar la circulación del virus en el país. Es por ello que estamos presentando medidas drásticas, necesarias, preventivas sobre todo, para poder mitigar la propagación del virus. En ese sentido, en el contexto del Código Sanitario,
en sus artículos 25 y 26, que faculta al Ministerio de Salud Pública a tomar medidas que nos permitan proteger a la ciudadanía, evitar la transmisión de enfermedades infecciosas, entonces hemos preparado una resolución que establece la suspensión de eventos públicos o privados de concurrencia masiva, como conciertos, prácticas deportivas, reuniones religiosas, reuniones de carácter político. También actividades en lugares cerrados, como por ejemplo cines, teatros, convenciones. Y finalmente, la suspensión de actividades educativas en todos los niveles por el término de 15 días. Actividades deportivas pueden realizarse sin público, estaremos haciendo las aclaraciones pertinentes. Entonces, esas son las medidas que queremos presentar a todo el público, a través de ustedes, a toda la ciudadanía. Como el señor presidente ha establecido, también hay una mesa de trabajo que permitirá articular otras medidas complementarias. Bueno, hubo mucha gente que declaró. En minutito nada más, ya está sentado con nosotros aquí Pedro Valle, que es gerente de prestaciones económicas del Seguro Social de IPS, ¿verdad? Pero vamos a hablar de todo con él también, porque Pedro conoce, ¿verdad?, lo que está pasando. Hubo reunión del Consejo, recién estábamos en vivo, ahí cuando terminaba el Consejo, pero aparte de eso hay que hablar del tema de las prestaciones. Y hay que hablar qué va a pasar con el tema IPS, cómo se va a manejar también el tema IPS. Bueno, medidas a tomar. Ahí está. Se suspenden las clases por 15 días, que es lo que comentábamos, ¿eh? Uno de los temas principales es la suspensión de las clases por 15 días. Habló el ministro Peta. Escuchemos lo que decía el ministro Peta con referencia al tema de las clases y esta suspensión por 15 días. El ministro dio su parecer, tuvieron los representantes de los otros poderes del Estado y la información ya es pública de parte del ministro de Salud. Siempre dijimos que íbamos a coordinar en cuanto a la toma de decisiones con él, que es el que lidera una cartera muy sensible que hace a la salud pública. Consecuencia, a partir de mañana quedan suspendidas las actividades en los colegios públicos, privados subvencionados de toda la República del Paraguay, sí, durante el tiempo de 15 días. Más tiempo, ministro. También las universidades, se sugiere a los señores rectores de universidades públicas y privadas que tomen las mismas medidas. ¿Esta noche ya hay clases también, ministro? Sí, yo creo que es el virus, conforme nos explicaba el ministro de Salud, no tiene días. Puede ser, no es una obligación. La Constitución Nacional establece una medida, las medidas sanitarias son obligatorias, eso dice el artículo 68 de la Constitución Nacional, y tenemos que estar sujetos a eso por las recomendaciones que ha tomado el Ministerio de Salud en una mesa de trabajo y bueno, una decisión obligatoria que en un rato más se estaría publicando el decreto respectivo. Bueno, esta es la resolución y las medidas, y ahí vamos a leer. Podemos meter otra vez, ¿verdad? Medidas a tomar, ahí está. Se suspenden las clases por 15 días. Eventos masivos por 15 días tras resolución, conciertos, reuniones religiosas, políticas, actividades en lugares cerrados. Esos son los dos puntos. Seguimos, ¿verdad?, con este marco sobre todo, porque la gente ya se pregunta, ¿qué va a pasar con el transporte público? Y lo último que se tiene es un tuit del viceministro, ¿verdad?, que dice ahí, urgente. Pedro David Brito pone esto en el Twitter, porque es la forma de comunicarse hoy. Porque hay que ser sincero, o sea, si va a llamarle a todos, no, hay que hacer caso a esto, las redes sociales, al WhatsApp, todos deben estar atentos a eso. Dice, convocamos a gremios de transporte que prestan servicios públicos tanto en área metropolitana y los del interior del país, cortas, medianas, largas, internacionales, para tratar las medidas preventivas por el caso de coronavirus. No se suspenden los servicios de transporte. La reunión será del Viceministerio de Transporte a las 8 a.m., con autoridad del Ministerio de Salud para establecer las medidas y protocolos de seguridad y prevención. Desde ya dice, solicitamos a todas las empresas de transporte tomar medidas preventivas desinfectando los buses y rogamos a todos los usuarios del transporte público tomar todas las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud Pública. Lavarse las manos, usar alcohol en gel, evitar saludos con las manos y contacto. Repito, se garantiza todos los servicios del transporte. Y acá viene una cuestión.
hay que atender mucho en el tema del transporte público, porque uno se sube y lo primero que agarra son todos metales, hierro, ¿verdad? O sea, y ahí hay que ver, no sé si corresponde. ¿Tú te decir que de repente guantes podrían utilizar la gente? O estamos hablando de una psicosis ya con el tema de todo con guantes también. Pero como ahora ya se suspende todo. Buenas noches, antes que nada, y gracias ayer por venir. Muy buenas noches, un gusto a las órdenes. ¿Pero qué vos decís del tema del guante? ¿O ya era ir a un extremo? Y lo he visto en otros países, ¿verdad? Sí. Pero también hay que hacer práctico el suministro de guantes, de qué También. tipo de guantes, Sí. en fin, todo eso hay que analizar. Muchas cosas también, ¿eh? Pero hay que tener mucho cuidado. Uno sabe que en el tema del ómnibus hay muchísima gente, hay aglomeración de gente en los ómnibus también. Claro, yo pienso que no, el tema de concentración de gente no es tanto la cantidad de gente, sino la aglomeración. Vos podés tener 20 personas aglomeradas en un ómnibus y tener un potencial de contagio alto. Pero podés tener 500 personas dispersas y no es tanto el potencial. O sea, es pues el tema de las misas, por ejemplo. Yo no sé si se van a suspender las misas. Pero ahí hay sí un potencial de Ahí aglomeración. hay un alto potencial de cercanía, de metro a metro, medio metro entre uno y otro. Pues, ¿dicen cuánto es la distancia, Pedro? 2 metros por ahí, ¿verdad? Creo que le escuché a un médico decir que por lo menos 1 metro de distancia entre persona y persona. Y no te olvides que en las misas parece un tema risible, pero uno se da la paz, ¿verdad? Todas esas cosas seguramente se van a suspender hasta la liturgia. Bueno, esa situación. Eso es ahora en vivo. Bueno, noticia de último momento también tiene que ver con, pasando un poco el tema de esto, pero está hablando Delfino sobre el caso Ronaldinho. Un ratito vamos a este tema, escuchemos lo que dice. De los documentos, y para la otra persona detenida es por producción mediata y asociación criminal. Se requirió al juzgado distintas medidas que van desde la prisión domiciliaria hasta medidas ambulatorias. Fiscal, entonces las dos funcionarias de la DINAC son las imputadas hasta ahora, o también hablamos de los funcionarios de migraciones. También los funcionarios de migraciones, como te dije anteriormente, están siendo imputados por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal. ¿Las 4 personas total? Las 5. Las cinco personas. Ajá. O sea, hay una participación directa de estas personas, por más de que supuestamente entregaron documentaciones, de que pudieron haber incurrido en una omisión o algún descuido. O sea, hay elementos para sospechar Y objetivamente tenemos que decir de que los funcionarios públicos específicamente fueron las personas que recibieron esos documentos y no dieron la alerta respectiva, ¿verdad? Principalmente los de migraciones, al haber sellado y al haber permitido el ingreso con esos documentos públicos de contenido falso. Fiscal legal, acaba de caer un cargamento de teléfonos celulares del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y se habla de que la propietaria de ese cargamento sería Dalia López. ¿Ya están manejando ese tema? Sí, supimos eso por los medios de prensa. En realidad no sabemos la certeza de quién sería el cargamento y eventualmente, si es así, se comunicaría a la investigación principal. Hasta ahora no se cuenta con elementos que hagan o indicien que se trate de una propiedad de ella. Todavía no confirmamos esos extremos. ¿Por qué se mencionó eso? Fue un trascendido de prensa en realidad. Hasta ahora ustedes no tienen nada. Hasta ahora no tenemos nada oficial. Ni que guarde relación con nuestra causa. Claro, ni que guarde relación. Solo que como salta al tapete ahora el nombre de Dalia. Pero como le digo, no guarda relación con nuestra causa. Con respecto a cómo avanzan las investigaciones, además de estas imputaciones, ¿cuáles podrían ser algunos avances? Bueno, y estamos teniendo cada día novedades, ¿verdad? Y estamos trabajando en eso. De acuerdo a lo que se pueda ir diciendo, vamos a ir informando. Por ahora solo pueden decir lo de la imputación. Lo de la imputación, así mismo. Bueno, ¿No podría repetir la figura de imputación, por favor? bueno, para los funcionarios de la Dirección General de Migraciones es producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, asociación criminal. Para las funcionarias de la DINAC es uso de documentos públicos de contenido falso, y para la otra persona de sexo femenino, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal. Gracias. Muy Federico Delfino, fiscal que está investigando la causa, con la premura del caso también, retirándose desde la fiscalía. Ahí está, lo que tiene que ver también con determinaciones y las imágenes también de las personas que fueron detenidas, demoradas hoy, y sobre el cual habla
Delfino, de la imputación correspondiente también en este momento. Mezclando un poco las informaciones porque son cosas que van surgiendo en el momento también y que son importantes para ir comentando. Bueno, volvemos otra vez, volvemos a nuestro caso, volvemos al caso porque hoy sin duda alguna queremos comentar algunas cositas también. Podemos preparar lo que decía la ministra de Justicia, porque de ahí ya voy a ir a Pedro para hablar sobre el tema de los permisos y todo eso que tiene que ver con la cuestión laboral. Escuchemos lo que decía la ministra de Justicia. Recomendando al Ministerio de Salud para evitar la propagación son las mismas medidas que tienen que tomar todo el sector empresarial, es decir, todas las empresas. ¿Por parte de las empresas en comprar, por ejemplo, estos elementos o no? Bueno, nosotros tenemos medidas de seguridad y salud ocupacional generales que deben ser tomadas y, por supuesto, las medidas que hoy recomienda el Ministerio de Salud tienen que ser tomadas por las empresas, pero además quiero comentarte que son las empresas las más, interesadas en cumplir estas medidas. De hecho, ya estamos hablando con muchas de ellas porque, claro, aquí nadie quiere que se propague el virus, nadie quiere paralizar ninguna actividad económica. Ese no es el fin. Queremos que toda la actividad privada económica siga, que no se paralice absolutamente nada, pero sí, que se tomen todas las medidas preventivas para que esto no se propague. ¿Qué protocolo para las empresas privadas? Bueno, en primer lugar, habla de aislar al trabajador, es decir, que ya se le otorgue el permiso para hacerse el examen médico, pero inmediatamente, es decir, ante cualquier síntoma que se detecte, ese trabajador ya tiene que salir del lugar del trabajo, poder hacerse su examen. Ahí ya tiene un primer permiso, que es el permiso, digamos, para que él pueda realizarse el examen de 5 días. Y luego ya, en caso de salir positivo, por supuesto, el trabajador queda en su hogar y puede gestionar desde su hogar el reposo por salud, que como ustedes saben lo paga IPS y es correspondiente al 50% de lo que percibe ese trabajador. Por supuesto, deberá hacer reposo por todo el tiempo dado por cada médico, porque cada caso seguramente va a ser diferente y va a necesitar diferentes tiempos de reposo. Lo más importante es que vamos a ir monitoreando, es decir, va a haber un sistema de información para que el Ministerio de Salud y por supuesto el Ministerio del Trabajo detecten cuáles son las empresas, de tal manera a que podamos hacer el seguimiento a las mismas. Y vuelvo a decir, lo más importante es detectar temprano y por supuesto evitar que esto se propague. Para la actividad laboral, ministra, ¿la IPS está en condiciones de realizar los pagos correspondientes también? IPS realizó absolutamente todos los pagos en caso de dengue. Ustedes saben que por una publicación última y datos oficiales, más de 29.000 millones fueron ya abonados en concepto de reposo. Esperamos que con todas estas medidas preventivas no tengamos que, obviamente, dar más reposo. Es decir, no queremos que los trabajadores lleguen a enfermarse ni que, lleguen a adquirir síntomas. Así que vamos a tomar todas las medidas preventivas para que eso no suceda, pero en el caso de que sí, por supuesto, se va a cumplir la ley otorgando los reposos pertinentes. Datos de las personas que tienen síntomas, teniendo en cuenta que hay casos de discriminación, vecinos que se quieren ir a la casa de la persona, por ejemplo. Bueno, en realidad, por supuesto que los datos no van a ser publicados, se va a cuidar muchísimo todo ese aspecto, pero sí se le va a hacer un seguimiento institucional, porque lo que queremos es también establecer la trazabilidad de la persona para cuidarla y para evitar que contagie a otros. Ahora, publicar los datos de ninguna manera, porque al contrario, queremos cuidar a los trabajadores. Más que nada a la empresa, que es la que tiene que tomar las medidas preventivas y por supuesto acompañar esto desde la Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional del Ministerio del Trabajo. ¿Qué pasa con esas oficinas que tienen lugares cerrados, espacios aglomerados? ¿Se les exhorta a suspender las actividades? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, nosotros de la medida que hoy se tomó no hay ninguna exhortación al sector privado en sí de paralizar ninguna actividad económica, eso es importante aclarar. Lo que sí, se paraliza durante 15 días toda la actividad educativa, incluso del SNPP y SINAFOCAL. Hoy se suspendieron absolutamente todas las actividades educativas, también en las aulas del sistema de formación profesional. Van a continuar los cursos online, es decir, a distancia, que eso sí se va a permanecer activo. Ahora, los lugares cerrados o, algunos lugares riesgosos, eso vamos a ir monitoreando y recibiendo las denuncias pertinentes en el Ministerio del Trabajo y, por supuesto, tomando las medidas que habitualmente estamos tomando en materia de seguridad y salud ocupacional en cuanto a fiscalizaciones y multas. No para la actividad laboral, ministra, ¿no? Bueno, ahí está. Parte de lo que decía la ministra de Justicia. En segundos ya está Pedro Valle con nosotros. Vamos a hablar de cómo va a manejar IPS, todo lo que tenga que ver con reposos y esas situaciones también que se van a plantear. Y si esto también está informatizado ya, ¿verdad? O sea, vamos a hablar un poquito con él cómo van a hacer esto. Pausa, ya volvemos, vamos a hablar del tema IPS.
Bueno, son las 20:30, 31 grados la temperatura. Seguimos aquí en Punto de Vista y bueno, ya con Pedro Valle vamos a hablar un poquito del tema de los reposos de IPS y cómo se va a manejar eso en IPS. Pero hay una presión, Pedro, que me gustaría que menciones porque creo que es la de cómo estamos viviendo hoy, para que entienda la gente. Hablabas de un estado de... ¿Cómo me decías vos? No, la verdad es que tampoco quiero usar mucho la expresión, pero porque propicia una especie de psicosis colectiva. Sí, pero es lo que está pasando, ¿verdad? Sí, sí. No tenemos que ir hacia un estado de sitio sanitario. Sí. Hacia eso no hay que ir porque ya es un poco exagerado, pero sí hay que enfatizar las medidas preventivas, así en la línea que dispuso el ministro y la ministra. Yo creo que todos como sociedad, individualmente a nivel familia, tenemos que tomar algunas precauciones demasiado importantes. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones ahora? ¿Cuáles son las medidas? O sea, está el trabajador ahora y quiere saber cómo tiene que hacer con el tema de los reposos en IPS, Pedro. Bueno, uno de los avances, digamos, que se obtuvieron en estos días, en una reunión ayer, y creo que el ministro lo ratificó hoy en el Congreso, en una reunión, el ministro Mazzoleni, es que las visaciones de los certificados de reposo otorgados por médicos externos al IPS van a ser exonerados de la visación de la matrícula que se hace ahí en Brasil y Fulgencio R. Moreno. Ahí vos tenés diariamente una aglomeración, una fila de más o menos 40 a 45 metros hasta la esquina del Salesianito, de gente que va para visar su certificado de reposo de médico que no es de IPS. Una vez que lo visa, cuesta 10.000 guaraníes, tiene que ir nuevamente hasta Petirosi y Pérez, las oficinas de IPS, donde visado el documento, el funcionario de IPS transcribe el contenido en el sistema de liquidación del beneficio. Y eso es demasiado engorroso, pesado, es dañino hasta para el propio asegurado que tiene que enfermo caminar 6 cuadras, ¿verdad? Entonces, el ministerio, tengo entendido, tomó la decisión de exonerar a los asegurados de IPS de esa visación y nosotros consecuentemente tampoco vamos a requerir la visa para dar entrada al reposo. Eso posiblemente desde mañana ya se implemente. Y bueno, esa es una de las medidas, parece pequeña, parece inocua, pero es muy importante porque facilita la vida del asegurado. Bueno, y cuando hablamos nosotros de esos trámites y hablamos un poquito del tema laboral, porque decía la ministra también del tema, acá hay que ver mucho, el tema médico generalmente, ¿qué porcentaje consulta fuera del IPS hoy, Pedro? Y mira, aproximadamente un 12% de los certificados de reposo son fuera de IPS, son externos. Bueno, y internamente, ¿cómo se está manejando eso? Sobre todo la asistencia y el dar el resultado de cómo se encuentra y todo eso, ¿verdad? Internamente hay dos modalidades. Uno es que vos te vas, consultás con el médico en IPS o en la clínica periférica, en el hospital central o donde sea, o en el interior, y el médico carga directamente tu reposo en el sistema. No es que te imprime un papel que vos tenés que llevar a ningún lado a presentar o a transcribir. Directamente ya te va a la cama. El médico carga en el sistema de liquidación, el beneficio de corto plazo se llama el sistema, y eso ya va a liquidación y se procesa. Ese es un modo. El otro modo es vos trabajador, estás en una empresa que tiene conveniado con IPS el sistema de convenio de pago directo por el empleador, se llama, que significa que vos consultas, te dan el reposo y vos le presentás a tu empleador. El empleador directamente te va a pagar tu reposo ese 15 o ese fin de mes, con tu sueldo, con tu salario mensual, semanal o como sea, o quincenal. ¿Y por qué va a pagar el empleador? Porque al mes siguiente va a descontar del aporte a salud. Entonces hay una triangulación, una compensación. El trabajador ahí está más descansado todavía porque ni siquiera solo tiene que descansar realmente. Esas son las dos modalidades. Y bueno, la parte que nos falta cerrar es la parte del pago. En todos estos procesos se liquida el reposo y en un plazo de 15 días, 20 días, ahora con la recarga de trabajo por este tema, 15 a 20 días, se acredita en el banco, en el BNF. Y ahí tiene que ir la persona a cobrar con su cédula. Generalmente está o convaleciente todavía o enfermo cuando ya tiene que cobrar.
Y ese trámite es el que no estamos pudiendo resolver porque queremos hacerlo en la cuenta del trabajador. Hoy todos tenemos tarjeta de débito donde nos acredita el salario, entonces queremos también ahí acreditarle la cuenta. Ahora, cuando hablamos nosotros, y yo quiero hacerte alguna consulta porque la gente rápidamente ya te está tirando algunos datos. Dice, ¿pueden preguntarle al doctor Arias si en la sección reposos, que se aglomera más de 300 personas al día, qué va a pasar? Porque no hay nada de seguridad, ahí sabiendo que hay muchos enfermos, tanto los asegurados como los funcionarios. Porque hasta hoy no vi ni tapaboca, alcohol en gel y eso. Es lo que te estaba comentando hace un rato, la densidad, es que no es tanto la cantidad, sino la densidad, en poco espacio, mucha gente y aglomerada. Me pasa en la dirección de jubilaciones, en Herrera y Brasil, planta baja, también se nos aglomeran los adultos mayores, los jubilados. Los están dentro del límite. Y que están en el grupo etario más lábil, más débil y más permeable a este tema. Entonces, estamos analizando con los directores a cargo, la ingeniera Rodríguez, el doctor Cabral, estamos viendo la posibilidad de pasar todos los procesos a no presenciales, por lo menos por 15 días, como dice el comunicado, sino a procesos en línea. De hecho, tenemos modalidades ya de solicitud de beneficios o de estados de cuenta y otros trámites en línea en que no se requiere la presencia de la persona. Vamos a enfatizar eso y tal vez en algún momento, si esto se agrava, suspenderemos la atención física. Y son medidas que parecen un poco dramáticas, te voy a decir, pero hay que anteponer la salud de la gente y por supuesto la de los funcionarios también, que están muy expuestos ante ese volumen de gente. O sea, en este momento, si hablamos nosotros de la situación ahí, de la zona de pago, de esa aglomeración, o sea, mañana, por ejemplo, ¿qué medidas se va a adoptar, Pedro, concretamente? Y mañana, en primer lugar, mañana tenemos una charla con todos los funcionarios que atienden a la gente para proveerles un protocolo que está preparando la Dirección de Riesgos Laborales en cuanto a cómo tratar, evitar el contacto físico, mantener la distancia, el tapaboca, el saludo, etcétera. Por lo menos eso. Y luego analizaremos con el presidente, quiero plantearle al presidente de la institución, a don Andrés Juguetil, la posibilidad de lo que te dije, de evitar un poco la atención presencial por unos días, si es que esto realmente se agrava y merece esa medida. Tenemos los recursos para que eso no sea traumático. Quiere decir que tenemos la respuesta informática para dar la misma atención o mejor inclusive sin que tenga que venir el asegurado a aglomerarse. Ahora, el problema que voy a tener es el día 20 en que se paga a los jubilados y hay 9.000 jubilados que todavía prefieren cobrar en caja, en efectivo. Ahí en Constitución, entre Herrera y Petirosi, ahí está en la caja pagadora de IPS. Y se van a aglomerar 9.000 personas en esos días que cae dentro del periodo de suspensión de actividades del decreto, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo hacemos para evitar esa aglomeración, que es también gente de la tercera edad y muy de tercera edad, porque son jubilados. Entonces, a ver cómo hacer para pagarle, a lo mejor vamos a analizar con el Consejo y con el presidente. Bueno, vamos a escuchar lo que decía el presidente de IPS. Hoy terminaba el Consejo y bueno, salía también ahí, ya era después de la resolución que sacó también el Ejecutivo con referencia al tema de los 15 días. Escuchemos lo que decía. Muy buenas tardes. Sí, efectivamente estamos terminando la reunión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social. Estamos acá con el doctor Vicente Battaglia y bueno, realmente tratamos varios temas, entre los cuales se ha aprobado el plan de contingencia propuesto por la Gerencia de Salud para el tema de coronavirus, siguiendo un poco los delineamientos planteados por el Ministerio de Salud. En virtud a eso, ya de mañana mismo se va a comenzar a socializar con todas las áreas y ya se va a levantar también en la página web para que nuestros aportantes puedan tomar conocimiento de eso. Por otro lado, se está haciendo un estudio del tema del pago por reposo, ¿verdad? Para aquellas personas que sean también aportantes y que tengan a su concubino o concubina en reposo también. Falta el estudio de la asesoría, de la parte jurídica y de la parte financiera para poder tomar la decisión dentro del Consejo de la viabilidad o no de esta propuesta elevada por la Gerencia de Pensiones. ¿Este hospital Ingavi va a ser utilizado para aquellos pacientes asegurados del IPS que tomen lastimosamente este virus?
Es una alternativa, todavía no está definido al 100%. Ustedes saben que la parte de edilicia sí ya está terminada en un 95-97%, pero uno de los problemas que estamos teniendo aún es el equipamiento que requiere para una buena atención. Ese equipamiento está supeditado a la entrega de parte de los proveedores, tanto la parte de camas y de todo lo que implica un buen equipamiento de la parte de urgencia, la parte de los consultorios, en fin, falta todavía recibir. El hospital entonces designado por parte del... Y una de las opciones prioritarias es aquí, es Ingavi. ¿Esto cuándo se definiría, presidente, teniendo en cuenta que los casos van avanzando, ya el gobierno está tomando medidas urgentes? ¿Esto va a ser en la brevedad, presidente? Va a ser en la brevedad posible, no quizás en la cantidad ideal que se necesita, pero vamos a ir completando la medida que nos entreguen los proveedores todos los equipos que se requieren. Los doctores también están pidiendo capacitación porque no tienen un protocolo cómo actuar ante la situación. Es cierto, y hoy se le ha dado, acá precisamente en el Hospital Ingavi hubo una jornada de capacitación de las 8 de la mañana hasta cerca del mediodía, y eso se va a seguir socializando no solamente en Ingavi, sino también en otras clínicas periféricas que estamos teniendo. ¿Los equipos de bioseguridad también se va a tener en cuenta en esto, doctor? Por supuesto que se va a tener en cuenta. Licenciado en enfermería y médicos van a estar... van a tener aquí, va a contar este hospital, eso sí, aparte del equipamiento. Correcto, vamos a tener el personal idóneo, capacitado para que puedan estar acá también trabajando una vez que tengamos todos los elementos que permitan que el Ingavi esté funcionando. Vamos a suponer en el hipotético caso, presidente, esta enfermedad no tiene tiempo, no dice, bueno, permiso, ya apareció, ya se instaló. Y el avance es muy, justamente por eso la determinación del gobierno de cancelar la actividad en 15 días. Correcto. Si mañana hay un paciente infectado con el virus del IPS, asegurado del IPS, ¿dónde se lo va a derivar? Inicialmente tenemos un sector preparado en el Hospital Central, ¿verdad? Que va a ser algo aislado y bien controlado. Y posteriormente a eso vamos a tratar que sea aquí en Ingavi. De momento se cuenta con el Hospital Central para enfrentar... Hay un sector está previsto para más o menos 20 camas. ¿En cuántos días más exactamente esto va a estar habilitado para cualquier paciente? Se nos dio un plazo más. No, falta. Ahí justo iba a decir cuándo iba a estar habilitado el hospital. Del 30 de abril, pero este tema del coronavirus nos está obligando a acelerar estos plazos. Y quizás antes de fines de marzo ya parcialmente ya esté funcionando. Con respecto a este estudio, como para los subsidios, para los acompañantes. O sea, aquí hablamos que había una fecha, pero a lo mejor se adelanta todo esto con el tema Ingavi. Claro, el presidente hace varios días ya dio la instrucción de que todos los esfuerzos de toda la gerencia y funcionariado se aboquen al 30 de abril. Todos los esfuerzos conducentes a eso. Pero este tema está disparando algunas cosas que posiblemente van a hacer que se apresure un poco también ese plazo. Bueno, aquí hay una consulta que me hace Fátima Aquino y quiero consultarle, Pedro. Dice, ¿dónde se puede, y acá un poquito para aprovechar y explicar también el trámite, volver a reiterar, ¿verdad? ¿Dónde se puede tramitar digitalmente el reposo cuando no lo otorga un médico de IPS? Si mi empresa tampoco está con ese convenio especial que mencionó antes. Bueno, la tramitación digital que le decimos es cuando del médico, de la máquina del médico tratante que te da el reposo, prescribe el reposo y eso migra automáticamente al sistema ya de liquidación del beneficio. Ahí se puede decir que es digital, electrónico. Pero vos consultaste en IPS, en un médico el médico de IPS, claro, el que carga, que tiene el sistema disponible. Ajá. Pero si vos te vas a un médico privado de cualquier seguro médico que no tiene el sistema de IPS disponible, te va a dar un papel. Entonces ahí no hay posibilidad de nada electrónico, tenés que llevar el papel. Hasta hoy, avisar en el Ministerio de Salud, pagar el 10.000 guaraníes y luego ir a Petiros y Pay Pérez a cargar el reposo. Cargar quiere decir que un funcionario agarra, lee y carga, hace lo que el médico debería haber hecho. Carga y bueno, ahí ya está, ahí se cerró el círculo. Todavía no podemos hacer el trámite digital cuando el médico es externo a IPS, porque sencillamente no tienen acceso al sistema de IPS. Pero me dijiste que eso de ir al ministerio ya se obvió. Eso el ministro ya tomó la decisión, me comunicaron oficialmente, te voy a decir, de que el ministerio va a obviar ya la visación
para los asegurados en esta contingencia. O sea, yo hoy, por ejemplo, me hago la consulta externa, tengo el reposo del médico y me voy directo a dónde ahora. Y vas a poder irte, hoy desde, digamos, O sea, desde mañana o pasado mañana, hay que formalizar algunas cosas, vas a poder irte directo a Petirosi y Pérez para cargar el reposo. ¿Y eso en qué parte? ¿Dónde? Petirosi y Pérez es la arriba del edificio Boquerón, pero, al lado de la clínica Boquerón, planta baja. ¿Hay un apartamento? ¿Voy o ahí de entrada nomás ya? Es una sala grande, un edificio de IPS, un salón grande, pero como dijo esa oyente que llamó, esa señora que llamó hace un rato, nos aglomeramos ahí todo tipo de personas y realmente este tema del dengue hizo que nos quedemos chicos en espacio. Hoy hemos pagado 37.000 subsidios de reposo por dengue y ahora se nos suma, ojalá que no tenga el mismo impacto, influenza, coronavirus, etcétera. Entonces por eso te decía, estamos viendo la posibilidad de abrir otras oficinas donde atender gente, donde cargar los reposos, puede ser Parque Salud, que es un lugar más amplio, hay una oficina también ahí. Acá hacen una tipo consulta y un comentario, recomendación, pregunta. Dice otra pregunta, en el afán de desalentar, sé que el trabajador desee ir a trabajar, ¿verdad? El que desea ir a trabajar por más que esté con esas condiciones y se escape de los controles de la empresa, no se puede levantar el porcentaje de subsidio, pagar no 50 sino 75%, por ejemplo. Y mira, para enfermedad común, que es dengue, coronavirus, son enfermedades, patologías comunes no laborales, es 50% por ley. Eso ojalá podamos levantarlo, como se levantó el de maternidad por ley hace un par de años. Eso también era 50% y hoy subió a 100% del salario del mes del parto, maternidad. Accidente laboral sí es 75%. O sea, son 3 tipos de subsidio: enfermedad común, accidente laboral y maternidad. En los 3 casos se pierde la capacidad de ganancia. Pero eso tiene que salir por ley. Es ley. O sea, no pueden ahora, por ejemplo, decir por el coronavirus... no se puede, es ley y desde 1950 es la misma ley. Y un poco para ver, no se puede, pregunto, ¿verdad? Vas a decir, para evitar ese tema de la aglomeración, de llevar el documento ahí, la empresa no puede enviar digitalmente a IPS el reposo del funcionario, Pedro. Y sí, de hecho hay algunos servicios tercerizados, te voy a decir. Por ejemplo, en Campo 9, J. Eulogio Estigarribia, donde la atención a los asegurados se hace a través del Hospital Luz y Vida, un hospital modelo realmente hermoso que está en Campo 9. Allí el asegurado carga. También es un servicio externo, porque no es de IPS, está contratado por IPS. Y en ese servicio el asegurado conveniamos ya eso y carga el reposo allí y lo transmite electrónicamente. ¿Y dónde carga él? Y ahí en el sistema del médico tratante, en Luz y Vida, en Campo 9. Y de ahí ya migra electrónicamente al sistema IPS y ya el asegurado no tiene que venir de Campo 9, imagínate, a tramitar su reposo. Y si es un médico externo, avisar. Le va a costar más el pasaje que el propio subsidio. Entonces, ese es el modelo a seguir y estamos en vísperas de cerrar algunos otros contactos así. O sea, ¿y podría la empresa enviarte ya a la empresa donde trabaja el funcionario o eso ya es pedir demasiado, Pedro? Pregunto. No, lo ideal es que el médico tratante sea el que te envíe. Claro, no tiene que ser la empresa, tiene que ser el médico tratante, el que te conoce, el que te vio. Pues. No es lo mismo, a vos te dará, por ejemplo, por gripe 10 días, a mí me dará 20 días, porque somos diferentes, edades, peso, etcétera. Entonces el médico tratante es el que determina, de acuerdo al baremo, que es una lista de enfermedad y días. De acuerdo a eso determina cuántos días te da. Para coronavirus es 14 días, por ejemplo. Bueno, breve pausa. En segundito vamos a volver con Pedro allí. Vamos a seguir hablando del tema asegurado, vamos a hablar del tema IPS, vamos a ver qué va a pasar con el tema también. Y ahora hablar un poco del tema del tiempo para el cobro también, que es importante, que la gente es lo que comenta y consulta también. En segundito volvemos. Bueno, unos datos importantes, porque, ¿sabes? Nosotros también, no sé si podemos buscar un poquito. A ver, voy a ver acá si tenemos en el portal un ratito, 2 segunditos nada más. ¿Tenés el falso? No, el falso, del SNT que publicaron.
que quiero mostrarle un poquitito cómo la gente de repente no toma conciencia y la verdad que ya está haciendo mucho daño en algunas cosas, sobre todo, porque hablamos nosotros de que inclusive creo que en algún lugar, no sé si pusieron acá y retuitearon también en C9N, pero hay un tuit que llamó muchísimo la atención. Esta es la entrevista de ahora. A ver si podemos encontrar eso. Acá no está. Un poco. ¿Tenés? Tirame un poco un ratito. O tirame acá igual nomás. Ahí está. Bueno, información falsa. Esto publicado. Yo no entiendo cuál es la intención de la gente. Esta es una información falsa. Falsa, totalmente falsa. Y le decimos a la gente porque esto genera alerta, genera psicosis, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta, y hablando un poquito de eso, yo le hacía escuchar los audios a Pedro, donde hay audios que de repente ya hablan de la cantidad de infectados en IPS, dice que no se comenta, y con una seriedad graban el audio. Yo no sé qué es lo que buscan con eso, ¿verdad? No estoy entendiendo cuál es el fin de todo esto, porque estamos tratando de alguna manera de hacer cosas y tratar de tranquilizar. Es una situación difícil, no es fácil, ¿verdad? Pero la idea es que podamos encaminar entre todos, para ayudarnos entre todos, ¿verdad? Lo que podrían grabar es para dar recomendaciones y tirar a todos los grupos de WhatsApp eso. Pero, ¿cuál es la información hoy en IPS? ¿Cuál es el dato que tienen ustedes hoy en IPS? Bueno, dos cosas. Uno, fundamentalmente, que la autoridad del IPS, el presidente Goiti y el Consejo son absolutamente transparentes. Eso es clavado, uno. Dos, como estuve hablando con mi colega, el gerente de salud, el doctor Vicente Ruiz, hasta donde yo sé, y dicho por él, hay un caso positivo, que es el que vino de Ecuador, es un asegurado de IPS. Hay 28 casos, llamémosle sospechosos, que tal vez presentaron algún síntoma o lo que sea, y hay unos 100 seguimientos de personas en torno a ese primer grupo, a los que también se le está haciendo un control. Esa es la realidad. ¿Seguimiento hoy es sin síntomas? Y tengo entendido que sí. Mira, yo no soy médico, sí, claro, pero entiendo que son, es verificar, recomendar, cuidarte, tener algún síntoma, estar a la expectativa de esa persona. Aparte de eso, hay uno externo, que es el señor muy mayor de edad, ajá, que apareció hoy. Sí, que vino de la Argentina. Que vino aparentemente de Córdoba, Argentina. Ese es el otro caso, ese no es asegurado de IPS. Esa es la realidad hoy. Cualquier otro dato, a lo mejor, no sé, es buscar un poco algo mediático, el minuto de gloria, qué sé yo, cualquier algo. Las estupideces de algunos también, ¿verdad? Lo que decía, pero antes de ir a la pausa, ya en la última parte del programa, ¿hay recursos para cobrar los reposos, Pedro? Sí, el presupuesto del Fondo de Salud, que es el que financia los reposos, presupuestó para este año 242.000 millones de guaraníes. Hoy se han gastado aproximadamente 15 a 20.000 millones, a hoy, estamos en marzo. Quiere decir que manteniendo este nivel, este ratio de demanda, cubrimos perfectamente. Inclusive si hubiera alguna sobredemanda, existen mecanismos presupuestarios para requerir ampliaciones o reprogramaciones para cubrir, pero el IPS tiene espalda financiera suficiente para responder a todas estas contingencias. Pedro, gracias por estar esta noche. Un gusto. Bueno, Pedro Valle, y datos que hacen referencia a la situación que se plantea con el tema IPS. Vamos a seguir en segunditos. Hay muchísima información aquí en C9N. Ya en segundos vamos a tener repaso de cada una de ellas. En segundos, se quedan con nosotros aquí.